Juan 1:14 El Verbo se hizo carne. La escucha secreta. Ayuda divina inminente. Tienes la sensación de que tus fuerzas se agotan y ya no sabes a dónde acudir. Te preguntas si realmente vale la pena seguir intentándolo con tanta dedicación. Estás solo en medio de la multitud, anhelando ser comprendido. ¿De qué te sirve tanto esfuerzo si la paz no llega? Hoy quiero acompañarte en esa batalla interna, porque sé que el camino no siempre es fácil. Reflexión. A veces, la vida nos golpea de formas inesperadas. Imagina a María. La ves sentada sola en el autobús, volviendo a casa después de un día agotador en el trabajo. Su espalda duele, no solo por el peso de la bolsa llena de cosas que compró para su familia, sino por la carga invisible de las deudas que la ahogan. Mira por la ventana y las gotas de lluvia que resbalan por el cristal parecen reflejar sus propias lágrimas contenidas. Siente un nudo en la garganta, un silencio que grita más fuerte que cualquier ruido exterior. ¿De qué sirve la diligencia y el sacrificio si parece que nunca se sale del mismo pozo? Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Y es que todos, absolutamente todos, hemos sentido esa desesperanza, esa sensación de estar solos ante la tormenta. Yo también he estado ahí, sintiendo que las paredes se cierran y que no hay salida. Hemos cargado pesos que parecían insoportables y hemos visto días en los que la luz del sol se sentía lejana, casi inalcanzable. Pero no te preocupes, no es el fin del camino. A veces, solo necesitamos que alguien nos diga que no estamos solos, y que hay una esperanza que trasciende nuestras circunstancias. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La historia detrás de este versículo nos lleva a los días de Jesús, a una época en la que la humanidad anhelaba una señal, un acercamiento directo de lo divino. Piensa en aquellas personas que vieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que fueron testigos de sus milagros. No eran sabios ni poderosos en el sentido del mundo, eran carpinteros, pescadores, gente común lidiando con las mismas luchas de siempre, enfermedades, pobreza, opresiones. Y de repente, se encontraron cara a cara con la divinidad hecha persona. Vieron a Dios, no a través de un libro o un templo distante, sino caminando entre ellos, compartiendo su pan, sanando sus dolencias. Si la presencia tangible de Dios transformó la vida de ellos, ¿cuánto más lo hará para ti hoy, que tienes la historia completa y la promesa de su Espíritu habitando en ti? Analicemos algunas palabras clave. Verbo. En griego, logos. No se refiere solo a una palabra hablada, sino a la razón, al plan divino, a la esencia misma de Dios. Cuando dice que aquel Verbo fue hecho carne, significa que el plan eterno de Dios, su inteligencia suprema, su propia identidad, se manifestaron de una manera que podíamos ver, tocar, experimentar. No es un Dios lejano e inalcanzable, es un Dios que se acercó tanto que se hizo uno de nosotros. Hecho carne. Esto habla de la encarnación, de la divinidad asumiendo la fragilidad humana. Jesús no vino en un cuerpo perfecto y etéreo, sino en carne y hueso, sujeto al hambre, al cansancio, al dolor. Esto nos habla de su profunda empatía. Habitó entre nosotros. La palabra griega es no, que literalmente significa levantar una tienda, o acampó. Imagina a Dios instalándose en medio de nosotros, como un viajero que decide quedarse, que no solo nos visita sino que se integra en nuestra realidad. Esto es una promesa profética, así como Jesús acampó entre ellos, el Espíritu de Dios hoy acampa en ti, trayendo su presencia a tus luchas diarias. Y la promesa es que ese mismo Dios que habitó entre ellos, es el que hoy habita en ti, dispuesto a darte una salida. Esa carta que esperabas para resolver un asunto complicado, va a llegar. Esa reunión que te preocupaba, va a tener un resultado favorable, diferente a lo que temes. Ese silencio que te agobia, será roto por una palabra de esperanza. Y aquí viene la parte más importante. A menudo nos preguntamos si Dios cumplirá sus promesas, si actuará en nuestra situación. Pero la pregunta verdadera para ti y para mí hoy es, ¿podremos nosotros perseverar en la fe mientras esperamos? La paciencia no es pasividad, es la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, y la confianza de que Él nos sostendrá en el proceso. La primera verdad es que la presencia de Dios no es una visita, es una morada.
Él no solo entra en tu vida, sino que elige quedarse, levantando su tienda en tu corazón, haciendo de ti su hogar. No es como cuando te llega una notificación de un mensaje importante y sientes la urgencia de responder, sino como tener a alguien que vive contigo, que comparte tus espacios y tus tiempos. La segunda verdad es que la gracia y la verdad de Dios no son conceptos abstractos, son la manifestación de su carácter en Jesús, disponibles para ti hoy. No es como esos correos que te llegan con información valiosa pero que nunca lees, sino como un abrazo que te llena de paz y una palabra que te alumbra. La tercera verdad es que el Verbo hecho carne vino para recordarnos que la verdadera relación con Dios se vive en la cercanía, en la experiencia humana compartida. No es como ese estado en redes sociales que ves y olvidas, sino como una conversación profunda que transforma tu perspectiva. Recuerdo a una persona que acudió a mí hace tiempo. Estaba pasando por un divorcio muy doloroso, se sentía vacía, desconectada de todo. Creía que su vida ya no tenía sentido. Sin embargo, a medida que empezamos a explorar juntos la idea de que Dios podía habitar en su dolor, algo empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco, encontró consuelo en la idea de una presencia que la acompañaba en su soledad. Un día, me contó que ya no sentía ese vacío, sino una pequeña llama de esperanza. Lo más sorprendente no fue que saliera del divorcio, sino que volvió a sonreír, a interesarse por la vida, a creer en la posibilidad de amar y ser amada de nuevo. La persona que conocía al principio, ya no era la misma. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente te mereces esa gracia que parece inalcanzable? ¿Crees que tus errores pasados te impiden experimentar la verdad de Dios en tu vida? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a permitir que la presencia de Dios transforme no solo tus circunstancias, sino tu identidad? Di conmigo, yo creo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que esa misma presencia de gracia y verdad está aquí, ahora, en mi vida. Él se queda conmigo, y yo me quedo con Él. Padre, gracias porque aquel Verbo no se quedó en el cielo, sino que descendió a nuestra realidad para hacernos parte de tu gloria. Gracias por habitar en nosotros, por llenarnos de gracia y verdad, y por recordarnos que nunca estamos solos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme en este episodio de la aventura del propósito. Hoy hemos reflexionado sobre la cercanía de Dios en nuestras vidas. Te invito a que reflexiones más a fondo sobre esto leyendo Salmos 1, 1:6, Proverbios 3, 1:10 y Juan 15, 1:17. Puedes encontrarme en Instagram como @laventura del propósito. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Lectura. Salmos capítulo 1 versículos 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se paró en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pues será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que levanta el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3 versículos 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley, guarda mis mandamientos. Porque prolongarán tus días y te añadirán años de vida y paz. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15 versículos 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vid, así también vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Mayor amor que este nadie tiene, que el que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.